El salario no es ganancia, por el licenciado Guillermo Moreno y el doctor Gastón Bres. Las necesidades de financiamiento del Estado para sus gastos corrientes, en tanto no se generen los planes, programas y proyectos para la inversión del sector privado que permita el desarrollo o crecimiento con inclusión de la economía, lamentablemente recaen en un fuerte incremento de la base imponible que impacta en los asalariados y en altos impuestos sobre el stock de capital o patrimonio de las personas humanas. Por el contrario, un sistema tributario justo y equitativo debería implicar que los asalariados aporten una parte de su ingreso para sufragar una fracción de los gastos del sistema previsional y de salud, en tanto que los no asalariados, ya sean propietarios del capital o profesionales y autónomos que hayan superado el mínimo de renta no imponible, deberán soportar el resto de los gastos del sector público, con los flujos que devienen del factor de producción aportado, como de aquellos que derivan de los ingresos excedentes de sus actividades. En este marco, y luego de cumplir con los aportes correspondientes, el salario como retribución al factor trabajo debe ser suficiente para vivir de manera digna, satisfaciendo las necesidades básicas y también lo más holgado posible para alcanzar realizaciones materiales que, libre de múltiples imposiciones, coadyuven a un estado de bienestar permanente. Para conseguir este estándar, el trabajador conforma una organización gremial que contiene en su seno a quienes desarrollan la misma actividad. En dichas instituciones se encuentra, entre otros, el mandato de negociar con las cámaras empresariales y de manera conjunta definir los convenios colectivos de trabajo, el escalafón jerárquico y la remuneración correspondiente. Te ganarás el pan y algo más. Hay consenso en la disciplina económica que el impuesto al valor agregado y a los ingresos brutos presentan un comportamiento regresivo respecto del salario, en tanto que los primeros deciles de ingresos están impactados por la misma tasa que los últimos de mayor renta disponible. Esto determina que los salarios de mayor valor nominal aportan menos proporcionalmente al financiamiento del sector público que aquellos sectores de menores ingresos respecto del total de la renta del trabajo. Lo manifestado implica que gravar con impuestos a las ganancias del salario define una doble imposición sobre los trabajadores, disminuyendo notablemente sus posibilidades de ahorro, ya que degrada el ingreso disponible y en algunos casos imposibilita la accesibilidad a bienes y servicios superiores a las necesidades básicas. El sostenimiento de la comunidad es una responsabilidad del conjunto, pero en función de una justicia contributiva, donde el que más tiene, más aporta. Siempre comprendiendo que el gobierno que la administra tiene que cumplir con el precepto de ser esclavo de un pueblo libre y por lo tanto extremadamente cuidadoso de la hacienda pública. Al César lo que es del César y a Dios. Los conflictos que se iniciaron a mediados del año 2012 entre el movimiento obrero organizado y el Poder Ejecutivo, que recrudecieron en los años sucesivos hasta finalizado el 2015, tenían como base de justificación que el impuesto a las ganancias recaía en los salarios de los escalafones altos, medios y bajos del convenio colectivo de trabajo y que tiraba por la borda los frutos de las negociaciones paritarias, logrando incrementos salariales netos inferiores a los pactados. La renta del trabajo personal, identificado en nuestra legislación como la cuarta categoría, debe adquirir vigor gradual desde un umbral de bienestar, el cual podemos identificar en el escalafón más alto de todos los convenios colectivos de trabajo que entran en la órbita paritaria a nivel nacional, constituyéndose en una suerte de paraguas protector sobre todos los trabajadores, incluidos aquellos que se encuentran fuera del convenio, pero con salarios inferiores a ese tope, y la posibilidad de deducciones sobre bases reales respecto del ingreso neto para evitar agravar los gastos esenciales del trabajador y de esta forma propender de manera efectiva a la captación de las grandes rentas que están por encima de un nivel adecuado de bienestar. En síntesis, como nos ilumina la encíclica Rerum Novarum, la razón misma del trabajo y el fin primordial que busca el obrero es procurarse algo para sí y poseer con propio derecho una cosa como suya. De esta forma, el trabajador adquiere un verdadero y perfecto derecho no solo a exigir el salario, sino también para emplearlo a su gusto,
Luego, si ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, esta finca no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia. Y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Por lo tanto, queda palmariamente demostrado que el salario no es ganancia. La justa retribución al trabajo y libre de mayores impuestos solo será posible en tanto medie una ampliación de la base material de la patria, precedida de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. El salario no es ganancia, por el licenciado Guillermo Moreno y el doctor Gastón Bres.